buenas noches, sean bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Como siempre vamos a tocar temas de interés general y de mucha actualidad. Uno de los temas con el que vamos a iniciar en este primer bloque tiene que ver con un escándalo que se publicaba días atrás nada más, cuando el propio Ministerio de Educación y Ciencias publicaba a través de sus redes sociales a la medianoche la suspensión de un examen para más de 50.000 docentes que buscan acceder al rubro y al cargo de docentes de la educación escolar básica. Y llamaba mucho la atención la suspensión porque desde el propio ministerio alegaban que se habían recibido denuncias de filtración de los temas de examen. Un verdadero escándalo porque estamos hablando de quienes tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos y se hablaba de un hecho de supuesta corrupción en la filtración de los exámenes. ¿Cómo se filtraron los exámenes? ¿Quién filtró los exámenes? ¿Estaban pidiendo dinero a cambio de los temas de examen? ¿Cómo solucionar un problema grave de corrupción que afecta a todas las instituciones y a toda la sociedad? Eso es lo que queremos dilucidar hoy. Por eso invitamos a dos personas que tienen mucho que ver con este tema. Una de ellas ya está aquí con nosotros, estamos esperando al otro invitado y vamos a darle la bienvenida a Miguel Marecos, profesor, director de colegios públicos y presidente del Sindicato Nacional de Directores de Colegios Públicos. Don Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Fito, para la audiencia, para los compañeros? Y la verdad que una vez más de luto el Magisterio Nacional por lo que estás mencionando. Y estamos aquí a las órdenes para compartir lo que sucedió en estos días. Ustedes junto con otros gremios fueron los primeros en manifestarse cuando se suspenden los exámenes, cuando miles de docentes quedan en ascuas sin saber qué hacer y cuando se conoce la información sobre una supuesta filtración de los temas de examen. No es la primera vez. No es la primera vez, ocurrió en otros exámenes, se han llevado para atrás incluso procesos enteros de exámenes en otras instituciones por la sospecha de filtración y de corrupción. ¿Qué es lo que ocurrió acá y cuál es la posición de ustedes como sindicato? Bueno, en primer lugar, primera vez en la historia del Paraguay, es importante decirlo, donde 56.199 docentes postulantes a llenar el banco de datos, banco de elegibles, le llamamos nosotros, nivel 1, que es el de docentes, ¿verdad? Tenían la posibilidad ese día. Y estamos hablando de una mega estructura que se debía haber implementado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, para el tercer ciclo y la media nomás, teníamos 36.600 postulantes, 1.297 salas en 87 sedes. Es casi como una elección nacional. Esto. Así mismo. Entonces, y así, para el día 2 se presumía que era para escolar básica, ¿verdad? Y segundo ciclo, teníamos 24.800 aproximadamente inscriptos. Teníamos 819 salas de clase donde se iban a implementar los exámenes y en 57 sedes. Y el tercer día, ¿verdad? Es importante decir para que la audiencia sepa, ¿verdad? Con claridad, educación inicial. Estábamos con 9.545 colegas inscriptos en 327 salas, iban a rendir ellos y en 25 sedes. O sea, el total, vuelvo a repetir, son 56.199 colegas postulantes sin rubros, sí, deseosos de formar parte de esta gran familia. Pero aquí hay postulantes que se inscribieron para distintos exámenes, por eso no da la suma, digo, porque... Sí. Así mismo. Hay, digamos, personas que se inscribieron tanto para el tercer ciclo como para la enseñanza escolar básica o como la educación inicial. Se pueden repetir, mismo, digamos. Sí, así mismo. Muchos colegas optaban por 2 opciones, 3 opciones, una opción, correcto, ¿verdad? Entonces, por una mega estructura se debía haber encarado desde nuestro punto de vista, como técnicos también, ¿verdad? Porque ya tenemos una carrera dentro del MEC bastante larga, de otra forma, ¿verdad? Pero bueno. Se filtraron los exámenes. Sí. Yo creo que lo que hizo el ministro Luis Ramírez
es de aplaudir una decisión dolorosa para él más, que es académico, ¿verdad? Pero una decisión sabia. Eso Sí. es lo primero que hay que analizar. En instantes va a estar con nosotros el ministro Luis Fernando Ramírez justamente para hablar de esto. Va a compartir aquí el panel con el profesor Miguel Marecos. Ustedes hoy emitían, además del primer comunicado, otro comunicado en el que instaban a dar intervención al Ministerio Público, que el Ministerio Público se constituya en las oficinas del MEC y que continúe la investigación, porque ya hay una denuncia hecha por el MEC. Asimismo, nosotros escuchamos ayer de que el ministro de Educación dijo de que iba a presentar también una nota de pedido a la Fiscalía General del Estado. No obstante, nosotros hoy, independientemente a la nota que ayer le presentamos al ministro de Educación, Luis Ramírez, es bueno que la audiencia sepa, porque esa nota constaba de dos partes, la de ayer. En una le pedíamos y le damos un plazo de 72 horas para que se aclare esta situación penosa, Sí. porque nos hacía, Fito, es importante decirlo aunque duela. Para nosotros, los directores especialmente, nos hacía acordar, recordarás el caso de Sofía Rodríguez, directora del Colegio San Gervasio de la Colonia Independencia, que fue apuñalada por un Correcto. estudiante, luto para el Magisterio Nacional. Sí. Y ayer también sentimos ese dolor. No te imaginas lo que es 56.000 almas que no tienen trabajo, que prestaron dinero, Fito, Sí. para poder movilizarse 1 o 2 días antes, ¿verdad? Estudiaron como nunca, ¿verdad? Le dejaron a su familia, ¿verdad? Por este examen, porque acceder a un cargo docente hoy es muy bueno, porque Claro. económicamente también ya nos favorece, ¿verdad? Gracias a la lucha de la dirigencia sindical, ¿verdad? Y los colegas. Entonces, ese dolor que teníamos lo transmitimos ayer en una nota, le emplazamos al ministro la posibilidad de que en 72 horas se pueda dilucidar esto, y también le sugerimos que vaya en forma paralela la investigación por un lado y el nuevo examen por otro lado. Con un rigor científico, con algo mucho más, digamos, confiable en términos de contralores, ¿verdad? Porque aquí el eslabón, el proceso es lo que falló, ¿verdad? Nosotros sostenemos, creemos de que en algún lugar del eslabón hubo la falla. Entonces le pedimos de que los exámenes sean administrados nuevamente a partir de del primer fin de semana del mes de agosto. Ok. Ya sea un viernes o un sábado, o un viernes, siguiente viernes o sábado, pero no llevar a diciembre. Claro. Eso fue ayer. Y hoy ratificamos ese pedido, ese comentario que hizo Luis con el Ministerio Público, y le enviamos esta nota al señor fiscal general del Estado, que ya tenemos respuesta, ¿verdad?, para que especialistas de delitos económicos de la Fiscalía, ¿verdad?, se apersonen en el Ministerio de Educación y Ciencias y acompañen esa labor tan delicada que está haciendo hoy la Dirección de Asesoría Jurídica del MEC para poder dilucidar O esto. sea, ustedes ya fueron directo al fiscal general del Estado. También para acompañar el Después proceso. de haber hecho el pedido al Ministerio de Educación. Y confiamos en que ella lo hizo hoy, ¿verdad? Pero no obstante también nosotros, dolidos por lo que pasó, ¿verdad? También le pedimos al fiscal, ¿verdad?, que colabore con el MEC, porque acá tiene que haber culpables, tiene que caer el responsable o los responsables, y que sea un ejemplo de nunca más, ¿verdad? ¿Qué es Encima lo que son docentes. Claro, Más nos duele. Nosotros decíamos justamente en radio el día que nos enterábamos de esto, qué doloroso es saber que hay hechos de corrupción en el magisterio, porque uno dice, hay pocas instituciones que no están inficionadas todavía por la corrupción, y el magisterio debería ser para nosotros, digamos, sagrado, en el sentido de decir, son maestros, maestras, se van a encargar de la educación de nuestros hijos, van a transmitirle valores que probablemente, además de los valores que le transmitimos en casa, están los valores que reciben en la escuela, Sí. disciplina, Sí, sí. aseo, Un montón. perseverancia, todo, ¿verdad? Y si llegan al cargo con un hecho de corrupción, todo está torcido, digamos, de origen está torcido todo. ¿Qué saben ustedes, profesor, de lo que se dijo respecto a la filtración de los exámenes y en cuántos departamentos pudo haberse dado esa filtración? Porque el examen era a nivel país. Sí. Esa información ya lo dijo hoy en un medio de prensa el ministro, que ellos, lo dijo así en forma macro, Sí. saben que fue en el interior
la Sí. filtración, seguramente por una cuestión de procedimiento, ¿verdad? Porque esto es delicado, ¿verdad? Hay que tener las pruebas, evidencia científica de que fue así, ¿verdad? Sí. Tal vez no lo diga todavía, pero sí que ya el camino se va allanando de a poquito. Y yo creo que en máximo una semana Ajá. esto se va a dilucidar. Yo confío mucho en ellos, en la Dirección de Asesoría Jurídica. Yo lastimosamente en este concurso no estuve en la comisión de selección. Estuve hasta la anterior, que fue el examen para supervisores, que llamamos a llenar banco de supervisores, ¿verdad? Y no hubo problemas. No hubo problema. ¿Por qué? Porque aparte yo soy una persona muy exigente, ¿verdad? Pero ahí pero también... el volumen luego fue diferente. ¿Cuántos eran? ¿14.000 aproximadamente? No, aquella vez no fueron tantos. Nosotros teníamos más o menos 700 postulantes para cargos de supervisores, que es el último rango, el rango más importante concursable dentro del MEC. Ahora hablamos de 56.000 colegas. Claro. Esa es la diferencia, ¿verdad? Porque te preguntaba esto de qué saben ustedes, profe, porque a nosotros nos llegaron rumores, nos llegaron impresiones de pantalla, de ofertas de los supuestos temas de examen, porque también pueden haber estafas. Sí. También pueden haber personas que dicen, tengo los temas de examen, te ofrezco, girame tanto y te hago llegar por WhatsApp, ¿verdad? Y se hablaba incluso de montos, se hablaba de montos de 500.000, de 1 millón de guaraníes. ¿Ustedes manejan esa versión, profe? Nosotros tenemos incluso algunos videos que hoy estuvimos compartiendo, ¿verdad?, con la dirigencia, ¿verdad? Especialmente con uno de los gremios más fuertes del sector docente, ¿verdad?, que nos pasaron de la zona de Canindeyú, ¿verdad? Sí. Gente allegada aparentemente, ¿verdad?, a la dirección departamental. Y como eso hay videos, pero no sabemos si son truchos o no, ¿verdad? Claro. Entonces lo estamos tomando con mucho hermetismo, ¿verdad? Confiamos, vuelvo a repetir, en las autoridades, le damos todavía el crédito, porque estamos trabajando muy bien con Luis Ramírez, especialmente al gremio nuestro, porque cuando él nos planteó a los directores y supervisores el tema de la comprensión lectora, ñerí, ¿verdad?, lectoescritura, el sueño americano, ¿verdad? Sí, por porque supuesto. Sabemos que muchos, no solamente estudiantes, sino a veces docentes mismos, ¿verdad?, leen pero no interpretan. Entonces estamos haciendo un trabajo articulado y esto, no sé, supera un poquitito la expectativa. Claro. Me imagino que empaña muchísimo. Es doloroso, pero todos los gremios docentes estamos en la misma voz. Los gremios docentes, voy a hablar en nombre de los 10 gremios. Es importante también esa aclaración, porque hasta los gremios le quisieron salpicar. Nosotros no tenemos nada que ver con los exámenes. Nosotros somos contralores nomás. ¿Qué quiere decir eso? Como una elección. El día de la elección nos vamos a verificar que ese profesor sepa dónde está su sala, ¿verdad?, que no veamos ningún como un veedor el día de la elección. Esa es la palabra, Fito. Sí, no es miembro de mesa, pero está en el local de votación y está verificando que se cumplan todas las garantías. Esa es la posición de los gremios del sector docente, de los 10 gremios, ¿verdad? Sin desmeritarle a ninguno, nosotros somos veedores el día del examen. Por eso es que nosotros creemos, sospechamos que desde el MEC, que es el primer eslabón donde se hacen los exámenes, de ahí va la imprenta, es importante que la audiencia sepa, de la imprenta, ¿verdad?, se hace el embalaje. Otro comentario que surgió ayer, ¿verdad?, dentro del Ministerio mismo de Educación, ¿verdad?, es de que algunas cajas no estaban selladas. Estaban lacradas. No estaban lacradas, esa es la palabra. Entonces, son conjeturas que pueden ser o no confiables. Pero nosotros ahí deslindamos responsabilidad porque están los expertos. Claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, es un examen para docentes, no tendría que haber un hecho de corrupción, ¿verdad? Pero después uno dice, vivimos en un país que tiene un gravísimo problema de corrupción, de las más altas autoridades, de nuestros representantes en el Congreso, en todas las instituciones. Entonces habría que implementar un sistema como cadena de custodia, de una evidencia en un caso, no sé, judicial que sea el más polémico de la historia. Todo tiene que tener un protocolo con seguridad, con cadena de custodia, se tienen que cumplir todos los pasos, los procedimientos para que haya garantías, porque si 10 profesores de los 56.000, 10 tienen acceso a los temas, están con una ventaja por encima del resto y están haciendo trampa. Así mismo. Invalidan todo el proceso. Sí, y recordar también que, con todo respeto, ¿verdad?, hacia todos los trabajadores del sector público o privado, yo creo que una de las pocas
reservas morales que tenemos dentro del país son los docentes. Correcto. Entonces duele porque nosotros estamos hablando de 80.000 docentes. Y lógicamente va a haber 5 o 10 inescrupulosos. Eso, porque si no, no va a ser normal tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces, pero te duele porque dice docente, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí, vuelvo a repetir, con un buen criterio, el ministro de Educación decidió suspender. Duela a quien le duela, cueste lo que cueste, pero primero la transparencia, segundo la credibilidad, la confiabilidad y un camino que se está trazando, que es ir recuperando el terreno perdido, Fito, porque si vos haces un análisis, te retrotraes a la historia, 3 gobiernos anteriores, tenemos 3 a 4 ministros en cada gobierno. Sí. ¿Qué planificación de educación como política de Estado puede implementar? Claro. Ninguna. Hoy viene un académico, ¿verdad?, donde no le interesa absolutamente la política y el político que le habla, bueno, le dice sí, pero te voy a escuchar, pero no te voy a dar, porque no es la línea que está teniendo. Y eso genera confianza. Cosa que nosotros tenemos grandes choques con Luis Ramírez también, ¿verdad? Porque somos académicos, hay cosas que no nos gustan. El otro día le emplazamos nosotros con la ley 711, ¿verdad? La resolución, porque al el primer estornudo un docente ya pasaba a la supervisión, o un director, ni siquiera se comprobaba. Y había muchos padres o madres que por maldad le denunciaban al docente o le denunciaban al director y él ya perdía su cargo. Entonces le dijimos, no, modifiquemos a estos ministros, estamos trabajando bien, y él con un buen tino, ¿verdad?, logró a través de su equipo una modificación. Sí. Entonces hoy el docente está más seguro también en su puesto de trabajo. O sea, son muchas cosas. ¿Estos 56.000 docentes tienen rubro en este momento o son personas que estaban trabajando, digamos, ad honorem, que estaban en una situación, digamos, irregular en términos administrativos? La mayoría estaba sin rubro, pero hay algunos que ya tenían horas cátedra, ¿verdad? Ajá. O querían mejorar su situación, porque vuelvo a repetir, gracias a la lucha gremial desde hace 5 años a hoy, un docente ya tiene, Fito, el salario básico profesional. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Hoy la meritocracia, la carrera docente es una realidad, de acuerdo a la ley 1725, el Estatuto del Educador. Porque para vos iniciar la carrera docente, ¿verdad?, como en cualquier empresa privada, necesitas un salario base. Un piso. Un piso. Eso tenemos con orgullo, gracias a los compañeros que nos hicieron el aguante. Fue en 4 etapas, pero hoy ya ganamos relativamente bien y vamos para arriba. Ahora, ahí entra la meritocracia. Bueno, actualizate, mejora tus conocimientos, Sí. y vas a tener mejores ingresos más adelante. Nos decía el ministro Luis Fernando Ramírez en radio en estos días que los anteriores nombramientos se daban en base a la evaluación de cartones. O sea, uno presentaba la mayor cantidad de diplomados, certificados, títulos, y el que tenía más era el que ganaba el lugar. Hoy se hace un examen y nosotros estamos a favor de los exámenes. Sí, ahí quiero hacer una aclaración. No es el que tenía mayor puntuación en términos de certificación por las pruebas documentales que presentaban, Sí. Ya sea, algunos tenían 2, 3 doctorados, maestría, pero ¿de dónde eran esas maestrías? Sí. ¿De qué universidad? La que está intervenida hoy. Entonces, no es una condición para tener un puntaje alto. Claro, o por lo menos Demostrame en la ahora, ponderación no debería ser el punto principal. Claro. Tenés 2 maestrías, un doctorado, Fito. Demostrarme en un examen escrito tus conocimientos adquiridos. Claro. Más o menos esa es la relación sencilla. Sí. Entonces, hoy la relación en este examen, es importante tu pregunta, Fito, para que papá, mamá, los colegas sepan. Tenemos el examen escrito, una valoración del 70%. Correcto. O sea, vos sabés 70%, entrar con el pie derecho. Y un 30% dividido en 10 méritos, 10 formación, que es lo que dijiste, y 10 experiencia, que es un 30%, ¿verdad? Correcto. Eso para nosotros es también muy confiable, porque desde el momento en que pululaban estas universidades privadas, estos institutos
Fito, y le escuchaba al viceministro de Educación Superior, Federico Mora, diciendo, miles de docentes levantaron incluso títulos falsos. Entonces, no hay una lógica jurídica, ¿verdad? Claro. O sea, era ganar el concurso a como dé lugar. Claro. Y yo presentaba cualquier certificado que no tenía validez. Te elevaba el puntaje. Claro. ¿Verdad? Para la máquina servía. Claro, así es. Hoy, sin embargo, no. Podés tener muchos títulos. Te felicito. Me quito el sombrero por demostrarme. Claro. Demostrarme en la cancha, en el terreno, que realmente sabes. Esa es más o menos la... Así en términos sencillos para que se entienda. ¿Qué otros pasos se tienen que dar, profe? ¿Qué otros pasos se tienen que dar para mejorar la situación en la que estamos? Porque nos decía el ministro Luis Fernando Ramírez, resulta que después se hacen las evaluaciones, como PISA y otras evaluaciones, y el rendimiento académico de nuestros chicos está en los últimos lugares. Y tiene mucho que ver con los docentes, la calidad de los docentes, y que no accedían a los cargos por mérito o por concurso. Muchas veces hubo nombramientos y en muchos casos nombramientos políticos, ¿verdad? Y eso se refleja después en el rendimiento escolar de los chicos. ¿Qué más hay que hacer? Yo creo que son varios ejes, Fito. Un eje es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando muy fuerte, acompañando el trabajo del MEC, ahora con David Velázquez, ¿verdad?, el viceministro de Educación Escolar Básica, sobre lo que es el proyecto Ñeru, comprensión lectora, lectoescritura. Sí. ¿Por qué? Porque se le está, no se puede medir el resultado en 6 meses. No, eso es ilógico. No importa. Entonces, claro. ¿con quiénes empezamos?, dice el MEC. Empecemos con los docentes. Formémosle a los docentes que van a ser formador de formadores, Sí. ¿verdad? Y después bajemos a las aulas. En eso se está ahora. Hay más de 3.000 docentes que están siendo preparados para hacer la bajada con los estudiantes, ¿verdad? Y eso es un eje. Después el otro eje que necesitas también para salir de este obscurantismo académico que tenemos es conectividad. Correcto. La peor mentira que se pudo haber dicho en el gobierno anterior es de que teníamos 90% de conectividad, Fito. Dios mío. Yo le decía a los actores de ese momento, no mientan más. Que supuestamente era con Copaco, ¿verdad? Que era con Copaco. Que Sí. es un robo a mano armada. Es un robo a mano armada. Porque nosotros levantamos en el grupo de directores y ellos nos dicen, viene, te instala y no anda. Y vos tenés que pagar de tu bolsillo, si es que tenés plata. ¿Y cuánto por ciento hace eso? 5%. Sí. Entonces, conectividad, que ahora creo que se está trabajando en un sistema diferente, seguramente se va a ver el fruto. Está también el acuerdo que firmó el Ministerio de Educación con el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad?, sobre el tema de la infraestructura. En este momento, y agradezco también, ¿verdad?, las gestiones y el trabajo técnico que hicimos con la gente del MEC, se le está entregando en forma gradual a miles de directores un dinero para reparar directamente las escuelas. Sí. O sea, el director sabe qué necesita, tiene un baño letrina, entonces esa es prioridad. Se le da un monto a través del MEC, ya en este momento se está en proceso de adjudicación, pero con condiciones muy rígidas. Ajá. 3 presupuestos, 3 oferentes, etcétera. Y pobre si lo haces mal. Y ese trabajo lo estamos haciendo con las ACES, con la Comisión de Padres. Sí. Entonces tenés internet, tenés infraestructura, que son 2 ejes fundamentales, y el otro factor importante, que seguramente el ministro puede dar una idea más clara, es la formación continua de los docentes, capacitación docente. Yo soy un enfermo, como es director del ICE, ¿verdad?, o INAE, Instituto Nacional de Educación Superior, de la formación de los docentes. Actualización. Y actualización no quiere decir solamente en la materia que vos enseñás, Fito. Gerencial estamos hablando. Vos tenés que tener un muy buen concepto y estar muy preparado en términos de liderazgo. Por supuesto. Fito. Estás 10 minutos, voy a peinar uno, creo que agarrar el celular. Sí, sí, sí. No sé si y estamos hablando de comunidad educativa y muchas veces no nos hacemos la idea de comunidad educativa. Director o directora de un colegio tiene que lidiar con docentes, personal administrativo, estudiantes, padres, comunidad, barrio, autoridades, con todo, la inseguridad, todo tiene que dirigir una persona que está al frente de una institución educativa. Y el factor clave, fundamental, que lo iba a decir al último y lo voy a decir, y que seguramente voy a hacer cada semana tapa de diario de noticias, es el proyecto Hambre Cero. Que es el sueño americano para el niño,
humilde. Sí, señor. Ese es el sueño americano, pero la forma en que se va a implementar, el control que se debe hacer día a día sobre ese alimento. No como ahora que vos te vas, ves las noticias en el interior y ves que estaba una cucaracha, un ratón, que había gorgojos acá en la Escuela América de Villa Elisa, ¿verdad? Dentro del panificado. Imagínate vos la idea que tiene el presidente, que tiene el ministro de Educación, loable. Pero nosotros vamos a ser contralores estrictos con los padres de ese proceso de alimentación escolar. Y ojalá que salga como se pretende, porque con eso se completa la pregunta que me hiciste. Bien, nosotros también vamos a ser contralores de ese proceso y vamos a estar acá abiertos a cualquier denuncia o cualquier sugerencia que surja respecto al tema de educación. Profesor, gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes, a los profesores, gracias por el aguante. A mí me preocupa, hasta la oyapoco, la macanada, a cárcel, pero jotaro visitar su escuela por no ya poder nunca más, porque los 80.000 docentes son la reserva moral que tiene el país. Gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de un tema importantísimo también y tiene que ver con el acceso a la tierra y al título de la tierra. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos a hablar de un tema que es un derecho humano, es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional y tiene que ver con el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda digna, porque sin tener un terreno uno no puede tener una casa. Y hay miles, cientos de miles de familias en nuestro país que no tienen acceso a la vivienda. Por eso estamos con Teófilo Saldívar y Pulciano Sánchez. Ellos son de la multisectorial Causa Nacional. Don Teófilo, gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias por la invitación, un placer de poder compartir un poco la inquietud sobre el tema de la tenencia de tierra y vivienda. Y Pulciano, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a usted y a la amable audiencia por ahora invitarme a ver los yutas a ver la hora de necesidad, a la hora de realidad, Fito. Cuenten, por favor, para que la audiencia conozca qué es la multisectorial, cómo están organizados y desde hace cuánto tiempo están trabajando. La multisectorial, oye, crea Fito hace 5 años atrás. Oye, Perú, o funciona, oye, oye, los oleros, los ceramistas, los compañeros campesinos e indígenas, urbanos, hoy asistencia técnica, servicio de asistencia técnica y pequeña y mediana empresas constructoras. Pero la unidad nuclear, ahora en la multisectorial, ahora reclamar yo la presupuesto. Pero ya no funciona, hoy en día, oye, convertir con mayor fuerza, porque el reclamo es lógico, es tres. Por la hora de ahora que solamente trabajo. Sí. Para la vivienda, pues, o generar trabajo. Sí, señor. O generar empleo. Como es el motor de la economía. Pero un vapor a muerte directamente un vapor 15 personas, a indirectamente más de 25 personas. Porque pues un vapor los metalurgiqueros, depositeros, oleros, un vapor para este, japear oreo, yo justamente costedía Congreso los yapó a Cueve, los yeruré PTI 200 millones de dólares al año para nivel 4. Fonar y Benguaná, y que tú a miles de compatriotas, porque el presidente de la República, en su discurso, Fito, año como este, 500.000 puestos de trabajo. Sí, señor. Jaurego, la déficit habitacional es más de 1.200.000, así una estadística. Hoy pedí 800, 900.000 paraguayos, hoy cotea y pajúa, hoy no hay mejoran a su vez. Entonces, hoy crece al año principalmente, crece 20.000 nuevos hogares, familias. O crece hoy cotidiano jugana. Jaupeango es capaz de cotidiano plantear a todos los poderes. A todos los poderes. Vamos a hacer la invitación los 125 parlamentarios. Vamos a hacer que hay presidente de la República. ¿Se fue algún parlamentario? ¿Estuvo algún parlamentario? Sí, hoy, Fito, hoy el presidente del Congreso. Perfecto. Hoy el líder de bancada de HC. Hoy el vicelíder de bancada, hoy Enrique Salimuzarqui, hoy Pascual Edema,
hoy Antonio Busarqui, apoyó un Lady Galeano, creo que Cruzada Nacional. Sí. Entonces, un Baitela y Catú Anteo, pero está ahí, o Clara, cuando Catú hay ojo. Pero ustedes... el presidente de la República sí. escribió un escrito y justificó hacia su presencia en Baile. Perfecto, pero ustedes entonces están organizados, digamos, como toda la cadena de producción de las viviendas. Sí, sí. Porque están allí, digamos, desde los que hacen la teja, ladrillo, constructores metalúrgicos y la gente que son de organizaciones que necesitan las viviendas. Está todo digamos, todo el círculo de quienes procesan, quienes producen y quienes necesitan, quienes consumen la vivienda. De hecho, siempre decimos, ¿verdad?, que somos un ejemplo para el país. Porque en la multisectorial estamos asociados empresas constructoras. Yo represento a las empresas constructoras. Obviamente soy un empresario, no necesito vivienda social, ¿verdad? Están las organizaciones sociales, los campesinos, están los servicios de asistencia técnica, son empresas consultoras. Estamos todos unidos en una misma causa, a pesar de que somos diferentes en muchos aspectos, hasta inclusive en algunas cosas podemos disentir, pero todos estamos enfocados, ojalá que, siempre digo, ojalá que al Paraguay le transmitamos un poco esto, cómo podemos todos juntos con una causa noble estar trabajando. Eso es la multisectorial. Claro, ahora entiendo mejor, digamos, porque sí, es una multisectorial en serio, ¿verdad? Sí. Está todo el arco de, digamos, lo que es la producción, la construcción y, digamos, quienes necesitan las viviendas, organizados en distintos tipos de sociedades. ¿Qué es una vivienda Fonavis tipo 4 que decía Pulciano? ¿Es una vivienda económica, una vivienda social? ¿Tiene algún tipo de alguna manera de ayuda por parte del Estado, ese tipo de construcción de viviendas? El sistema Fonavis, pero para entender un poco cómo funciona, no es una invención paraguaya, es un sistema que se usa en México, Colombia, Chile. De hecho, funcionarios paraguayos fueron a Chile a copiar el sistema, que consiste en un sistema de subsidio habitacional. O sea, se construyen las viviendas en terrenos que los beneficiarios ya tienen. O sea, donde ellos están afincados. Normalmente tienen su casita de tabla, sí, y lo que hacemos es sustituir su casita precaria o de hurles, ¿verdad?, por una vivienda digna. En un territorio social normalmente. Es social, ¿verdad? Sí. De hecho, la condición es que tengan ingresos menores a un salario mínimo. Okay. Normalmente son viviendas de 2 dormitorios y un estar, comedor, cocina, ¿verdad? Baño familiar. Baño moderno. Tienen 42 metros cuadrados construidos, ¿verdad? Esa es la vivienda tipo Fonavis. El nivel 4 es porque el sistema Fonavis tiene distintos niveles de acuerdo a la capacidad económica de la persona. Sí. No es necesariamente por la casa la que es de nivel 4, sino que el beneficiario. Pero prácticamente solamente se construye dentro del nivel 4 para los más humildes, porque Fonavis también tenía previsto menores subsidios para gente más pudiente, ¿verdad? Correcto. Cuanto más ganás, menos subsidio. Menos subsidio. Cuanto menos ganás, más subsidio. Así es. Entonces el nivel tiene que ver con el ingreso de la persona, no con la vivienda en sí. Sí. ¿Verdad? Y es un sistema que ha demostrado, es el que realmente funciona en todas partes, porque es donde la gente ya está asentada, donde tiene sus amistades, su escuela. O sea, no se produce, no se pretende llevar a las personas a otras localidades, lo que sea, que ha resultado un fracaso. No se los desarraiga, digamos. No se desarraiga, ¿verdad? Y las construcciones, como es un sistema de subsidio, el Estado subsidia hasta el 95%. En el caso nivel 4, el subsidio es el 5%. Ajá. Yo decía el 95%. Las personas aportan el 5% del proyecto. Entonces también tienen una cierta exigencia en poner algo aparte de haber logrado el terreno, todo eso. Entonces hay un sentido de pertenencia muy importante y los resultados están a la vista, ¿verdad? Es lo que funciona. ¿Cuánta plata tiene hoy el Fonavis para las viviendas tipo 4? Lamentablemente, Fito, justamente cotidiano se aclaraba mucho, compañero. Porque sin presupuesto no existe ningún programa. 1.700 viviendas el ministro entrega cada año. Sí. Pero con los 20 años ahí no va.
O pues el pío leo a Fito ya tan de documento a la audiencia le agua ya le mi agua de anteproyecto de ley o presentar o el parlamento que oye crea mi agua de comisión bicameral de fomento política pública para el acceso de la vivienda digna. Correcto. Jacotía con los parlamentarios, con el presidente del Congreso. Estamos ahora que están en mi escuela, pero cotía como públicamente ante los 5.000 almas que estaba hoy en el Congreso. Oye, como el próximo miércoles en la hora del día, oye, se trata de temas y que tú oye, convertir en 200 millones de dólares al año, oye, construyan aproximadamente 16.000 a 17.000 viviendas. Claro, porque a este ritmo no llegamos. Porque 16 a 17.000 pero crece al año y que tú estás en donde hay que tú estás más estabilizada. La vivienda es una inversión. Por supuesto. Hay fondos perdidos. Te cambia la vida. Hay regalo. Porque la gente o construía, o va a barrio, o construía el mismo, la joga. Ahora pues te vengo ahí albañil, ahora pues te vengo ahí plomero, electricista, carpintero, o tengo ahora pues te ve Fito. Hay pago y poner al gobierno. Ahora con la ayuda a hacer eso es porque cotidiano 40 a 60 años postergados, no firmáis y contratos terreno de INDEB. Nunca no me ha hecho posibilidad o le cojan agua tener título. Sí. Hoy cojan agua jurídicamente oye sostener agua. Hoy en día con Caraí Francisco Ruiz Díaz entender allá Jaca y presidente entender allá Jaurero y me a disposición lo ayudar. Hablaron como un logro de este gobierno el hecho de aumentar históricamente la entrega de títulos. Efectivamente. Así mismo. Entonces, oye, 7.000 a 16.000 al año y ya poramos, ojo, pues tú estás ahí, compañeros campesinos, indígenas, que indígenas van a decir que tú eres mío, que vengo y me apecuado por ahí, o que ya ven, va a ser para calle cota, calpa, wupe, ule wupe, cartón wupe, japeango es capaz de ñambojoga, urbano, con departamento central, pero hay la mayor déficit habitacional increíble. O venderlo a mitad y de ser a meter campaña, pero uco apoye acá, pala y de ser después puta ule central impresionante. Sí, cinturones de pobreza que salen del campo porque ya no tienen cómo producir y vienen a la ciudad y terminan consumiendo todo el dinero de la derechera. Es así mismo. ¿Cómo ven las empresas constructoras la posibilidad de que se apruebe la ley, de que se tengan los 200 millones de dólares y que se construyan estas 15.000, 16.000 viviendas al año? De hecho, el tema de vivienda es un tema complejo, ¿verdad? Es más, nosotros que estamos en el tema percibíamos el tremendo efecto que tiene cuando se construye un lote de vivienda en una comunidad. Entonces hicimos hacer un estudio por la consultora Manuel Ferreira, ¿verdad? El ex ministro nos hizo un estudio sobre lo que es la situación de vivienda en el Paraguay y lo que sería un programa de 200 millones de dólares al año para el sector de viviendas sociales. Ese estudio nos demostró, entre otras cosas que inclusive nosotros no sabíamos, Paraguay es el país que menos invierte en vivienda en todo el continente americano y probablemente en el mundo. Él no pudo detectar otro país en el mundo que invierta menos que nosotros. Paraguay está en último lugar. En último lugar. Inclusive los países desarrollados como los Estados Unidos, que sus problemas son otros, en relación a su economía invierte el doble que Paraguay. Claro, porque ellos no tienen, digamos, un problema. No tienen los problemas, sin embargo, invierten el doble, obviamente, en relación al tamaño de lo que invierte Paraguay. Es el último. Y es un error, creemos nosotros, sobre políticas sociales. Porque la construcción de vivienda es una inversión social. Técnicamente, ¿verdad?, no es lo mismo que un gasto social. O sea, si yo le doy un salario a una persona necesitada, no digo que esté mal, ¿verdad?, eso es un gasto. Yo le construyo una vivienda, le facilito que tenga una vivienda, es una inversión, eso mejora los activos del país, es como construyo una ruta. Y le doy un beneficio de largo aliento. Yo le doy un salario, le sirve este mes,
es importante, necesita sobrevivir, no estamos en contra, ¿verdad? Entender nomás el tema. Claro, le doy estamos una hablando de vivienda subsidios, y sí. dentro de 50 años esa vivienda va a seguir generando beneficio a la gente. Sí. Es una inversión de largo plazo. No, además le cambia la vida a la gente. Le tener cambia una... la vida. Está demostrado, el estudio de Manuel Ferrer nos recalcó el hecho, está demostrado que los chicos que se crían en una vivienda propia tienen más estabilidad emocional, mejor desempeño escolar, o sea, ayuda a la educación. La salud, ¿verdad? Con un baño moderno y una vivienda digna tiene mucho menos problemas gastrointestinales, problemas respiratorios porque está abrigado, Sí. o sea, es un elemento importante de salud. De seguridad, una persona que está, primero que la vivienda segura y en segundo lugar, difícilmente alguien que ya tenga una vivienda, un patrimonio va a andar de motochorro, ¿verdad? Mejora la seguridad, mejora la calidad de vida de la gente. O sea, la vivienda digna es todo un Sí. logro para el país y es la mejor inversión social que puede hacer un país. Yo creo, le escuché al presidente en la apertura del tema Cheroga-Poná, ¿verdad? Hablar sobre la importancia indudablemente para la vida de las personas, ¿verdad? Pero el tema va más allá, ¿verdad? Realmente es para el país, es una inversión importante, beneficia al país a largo plazo. Ahora, Cheroga-Poná se va a llevar adelante, digamos, para clase media. Para Sí, clase media, ahí le quiero más aclarar de una un salario cosa. mínimo. Esto es diferente, esto es Sí. viviendas sociales para personas que ganan menos de un salario Claro. mínimo. Y Cheroga-Poná va a tener 50 millones de dólares de una donación de Taiwán para desarrollar unas, no sé cuántas viviendas, 1.500. 1.400, 1.300 1.400, 1.500 viviendas. Ayer- Ustedes están buscando 200 millones de o sea, dólares. Claro, nosotros estamos a favor del programa Cheroga-Poná. Correcto, ¿no? ¿verdad? ¿De dónde va a salir la plata? El tema es lo siguiente, ¿verdad? Cheroga-Poná es un programa excelente. De hecho, en 2019, cuando hablamos de esto, ya planteamos que el gobierno tendría que buscar cuestiones de financiamiento para la vivienda de clase media. Correcto. Ya era una propuesta que planteábamos. Lamentablemente, hace unos años atrás, un presidente del Banco Central en un evento sale y dice que lo mejor que puede hacer el Banco Central es no hacer nada, y veces que eso es lo mejor. Le dije yo, presidente, usted me hace recordar a Poncio Pilato, ¿verdad? Porque el sistema financiero es fundamental en el sistema de vivienda de clase media arriba, la gente que puede pagar, ¿verdad? Cheroga-Poná abarca una franja bastante estrecha, porque es hasta 4 salarios mínimos. Sí. Para poder acceder realmente tiene que ser clase media. Alguna gente habló de sueldo mínimo. El sueldo mínimo es Muy un pobre, difícil, no es claro. clase media, ¿verdad? No. O sea, mínimo es de 2 salarios De 2 a mínimos 4. a 4. Tiene que ser primera vivienda. Sí. Su ingreso tiene que ser formal, o sea, tiene que ser IPS o factura. De hecho, los hechos demostraron que 2.000 personas de entrada fueron, digamos, rechazadas Por porque eso, no reunían las condiciones, es ¿verdad? un buen programa, pero abarca una pequeña faja de la Claro. necesidad. Pero ustedes tienen idea de dónde se podrían obtener los 200 millones de dólares para estas viviendas. Justamente, Fito, orengo la Cheroga-Poná, me dable yeyete hoy. Pero orendable yeyete hoy, porque la gente de Cuadón va a en el día de escuela, o de pago, y anga en todos lados, Sí, y por señor. compras en Claro. Porque ya me tenía licuadora, para como hay por compras de crédito, mismo, entonces me ha el China no va ahí que toda mucha a través de Fonavi, japea cuando que la capacitación ni que toda mucha ni profundizar con tema va a ser sustentar en la vivienda. Entonces, pues hoy tiene reunión con el director de la bicameral de presupuesto. Cuando uno es diputado, ¿cómo se cuida más o menos? Pero el coyecta lunes, martes, y mongueta, oye, pulita una cosa, y que todas las veces echamos hoy para aceptar el presupuesto, sin endeudar ni un guaraní al Estado paraguayo. Hoy va la plata a veces, no que llegue por Uruguay índigo. A capaz de que hay presidente de la República, o echáramos con programa, o invertí la ciudadanía con 200 millones de dólares y 1.000 metros de ruta de Pirangüente. Hacienda y media en contra de la ruta, porque es excelente. Y por ahí te ir la de ruta y porque los campesinados no generan el producto. Pero, y Castupa, Juan, la estómago del pueblo paraguayo de Castuy, Juan, hermano. Y hago la mitad. Los coingo trabajo. Pegango trabajo general para todo el barrio, en general la vivienda y coro.
Porque o en nego supermercadista a cada semana y al contado a mí un batía un vapo invertir para eso o en carnicería fin de semana o en de miel hizo hoy que todos ya para los asaditos y los pequeños trabajadores allá es capaz tengo pesa se ha creído que hasta hoy día entender los parlamentarios, entender los presidentes del Congreso, sí. Don Basilio Núñez hoy se comprometió y ya aprobata miércoles pea Natecoteini pejo, ahora el representante lo aprobata y que tú ya se escala recursos en Yambatú año agosto septiembre presentamos el presupuesto de gasto de la nación para 2025 es capaz de como presupuesto para el año que viene año por un Yambapo a nivel nacional año controlado a nivel nacional entonces ya por poner la trabajo. ¿Cuántas familias podrían ser beneficiadas? Y depende la necesidad. Para que no siga aumentando el problema son 20.000 viviendas al año. A partir de que produzcamos más de 20.000 viviendas al año, podríamos empezar a atacar el déficit existente. Te voy a comentar, hicimos hacer otro estudio por la consultora del Centro de Estudios Económicos, sí. Sobre porque el tema no hay plata, sobre los ingresos que tiene el Estado de la construcción. Porque se disfraza mucho en dónde van los ingresos, por ingresos hay de aduana, renta, mucho. Hicimos todo el estudio de consultoría y el Estado recauda 837 millones de dólares al año del sector construcción, que se envía a gasto corriente. Por lo menos que toda la gama de producción de construcción, digamos, toda la gama, importación de materiales, claro, aduanero, selectivo al consumo por el máquinas, máquina, todo eso, insumos. Si tenemos todo eso, son 837 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo no va a invertir un 200 millones, de los cuales el Estado recauda entre 15 a 17% sobre una construcción en los distintos impuestos? Sí. O sea, mete 200, realmente va a meter 170 millones de dólares, que es el 20% de lo que recauda el sector construcciones, que hoy en día esa plata está todo colocada, pero en gastos corrientes. Es cuestión que también el gobierno, ¿verdad?, como administrador del Estado, reorganiza un poco las cosas, ¿verdad?, para que haya un poco más justicia en este tema, ¿verdad? Porque con 1.700 viviendas o con 3.000 viviendas no cambiamos la situación. Lo máximo que se llegó es a 7.000 viviendas un año. Eso ni siquiera ataja el déficit existente. Y el gran déficit, como bien habías mencionado, está entre las clases humildes, los que ganan menos un salario mínimo o un poco más de un salario mínimo. Sí. De hecho, en todos los programas en que estuvimos hablando sobre el programa Cherogua Poná, la gente nos enviaba mensajes y mensajes y mensajes. No es para pobres, no es para pobres, esto no va para los pobres, esto no sirve para los pobres, ¿cómo vamos a pagar? Y es la realidad, ¿verdad? Es que es para clase media, está claro, bien dicho. Está perfecto el programa, claro. Pero para una minoría, digamos, para un sector que no es mayoritario, que necesita viviendas y que puede acceder a viviendas, pero el déficit mayor está en las clases humildes. A clase de Pepe Edifito, ahora que el día va a poseer Policía Nacional, va a poder andar y ese es sueldo. Aparte ya y la Cherogua Poná. O de Pamoí, a Pepe crédito, veimos ahí, no hay más por compra. El mismo la docencia está y la va a poseer y votar la jornada a nivel 4. Porque no justicia y sueldo, no hay salario, no justicia. A veces, o de Pamoí, o no corramos, llegue contar si tarjeta, pendemos, llegue contar paso y no las mismas más de vez joda. Entonces, esta y la clase media ya es sueñante, o va a poder mensualmente ocurrir. Ya pues te pecuera va y for combe a mi au payigora pues te peina ayude pe nivel 4 panicatu y ya allá. Entonces doña ambaitero ayuda yo le que tu mi hija es capaz con la puebla la ciudadanía entender que con nivel 4 es la solución para la gente humilde. Ni hacen a la moria juete y la caturamos apoyan va por la catumía porque la catumía y catu no hermano. De hecho, hoy en día con los medios tecnológicos informáticos podríamos segmentar mucho mejor las necesidades como las posibilidades de la gente. Correcto. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística tiene un censo, digamos, de la vivienda y, digamos, creo que está georreferenciado, ¿verdad? Así es. O sea, uno sabe en qué punto del país están las personas que no tienen vivienda. De hecho, hoy en día
Si tomamos Fornavis, nivel 4, que es lo que se está haciendo en Fornavis, que abarca desde salario mínimo para abajo, tomamos Cheroga Porá, que es desde 2 salarios mínimos y de 1 a 2 estás muerto. Claro. O sea, de hecho tenemos que ir generando otros programas, tenemos que ir adecuando a las posibilidades de la gente y a las necesidades de la gente. Fornavis también todas las viviendas hacemos de 2 dormitorios. Hay familias que tienen 7, 8 hijos. Claro, ¿verdad? están asignados. Asignados otra vez en un dormitorio. Y hay una estadística policial, ¿verdad? El 85% de los casos de abuso de menores se producen en viviendas precarias. Sí. Por ese hacinamiento, ¿verdad? Sí. Entonces, debiéramos pensar en viviendas por lo menos de 3 dormitorios para familias numerosas. No existe eso. Que no va a hacer gran diferencia en el presupuesto tampoco. No, hace una diferencia, pero no tan significativa, correcto, ¿verdad? También hay cosas que podríamos ahorrar un poco en las viviendas actuales que hacemos, que son muy tradicionales, ¿verdad? Podríamos usar algunas otras tecnologías. Hay mucho por hacer. Claro. Nosotros justamente le planteamos al gobierno, nosotros estamos para colaborar. A nosotros tenemos, nuestro interés es que se hagan las viviendas, que los paraguayos mejoren su situación en ese sentido. El tema de tierra, Fito, quiero aclarar también, porque ya por 20 años no llegó a Bellahuela para Paraguay. Va a masivamente la ocupación ilegal. Va a masivamente la desalojo. Pero a ti problema. A ti problema en serio. Apoyo yo ama 70, 80 años atrás ando regularizáis. Donde ya pues contrato a la gente o devolver a la Estado la plata y que tomar ya oye formado como un fondo rotatorio. Correcto. Yo voy a pero hoy Ministerio del Interior pues yo voy a sacar con nadie o a acción social en aquel momento y hoy en día MDS. Upea plata hoy millones de dólares o invade y bendiga tú y recuperar. Coape Paraguay después no y central venimos para Paraguay después. Upea plata y que tú y yo pudimos todo a regularizar hemos firmado ahí el o pagar la mitad de algunos al contabiliteo para Jamás porque ya 30 años me coico gratis. Sí, 40 años realidad, de más coico gratis. Hoy en día juega 2 3 pisos para más. Entonces de regularizarse la lleve hay que tú puedes plata y puro como fondos rotatorios y yo guarda y voy a la compatriota para faltar. Pero o funcionante en la programa, Fito. No funciona en la programa. Hoy en día el reglamento MDSB, oye ya, pues tiene fondos rotatorios para su bolsillo, cuando mitad de distribuir a gasto corriente. Sí, oye, invertir los fondos rotatorios y yo voy a que es otro tema que tiene que ver con la corrupción. De la época de Lugo, oye, cambiar el reglamento. Apoyo uno gobierno. Se ha creído que cuando hasta Dios me cambiando y cuando se va en condiciones de que tú y día opina, va a decir tepa o cambia, pues podemos ir plata invertido ya. Podemos hacer plata del Estado invertido. Ni catuy, ni construir, ni vivienda porque no es irregularizado. Sí, no tienen título, no se puede hacer nada. No tiene ni contrato, no tiene. Se nos fue el tiempo, les agradezco muchísimo, don Teófilo, don Pulciano, que hayan estado acá con nosotros. Vamos a hacerle el seguimiento al proyecto de ley, a ver si se presenta realmente en el orden del día de este próximo miércoles o jueves. Y si no, vamos a estar preguntando por qué no se le dio seguimiento a este proyecto. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Sí, gracias. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de la situación de la Municipalidad de Asunción. ¿Cuál es la situación financiera y económica? ¿Está en quiebra el municipio de Asunción? A la vuelta de la pausa. Última parte del programa y en este bloque vamos a hablar sobre la situación de la Municipalidad de Asunción. Esto que nos preocupa desde hace mucho tiempo debido a los informes sobre las multimillonarias deudas que tiene el municipio y la recaudación. Los bienes que tiene, los activos que tiene la municipalidad puede hacer frente a estas obligaciones, puede hacer frente a estas deudas, puede pagar sueldos, puede pagar aguinaldos, puede hacer inversiones y mejorar la ciudad en la que trabajamos y vivimos. Bueno, esa es la pregunta que tenemos hoy y para esto invitamos a 2 personas que nos van a hablar desde distintos ámbitos. César Escobar, Ceres, como se lo conoce también, es presidente de la Junta Municipal de Asunción. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fito, por la invitación, por dar la oportunidad y el espacio para comunicarnos con la ciudadanía y estamos acá para
poner un poco más de claridad a la situación. Y también nos acompaña Amílcar Ferreira, economista, quien por supuesto está haciendo un estudio sobre el tema y es preocupante la perspectiva que se ve. Amílcar, ¿cómo estás? Buenas noches, Fito, un gusto compartir contigo. Bueno, un cordial saludo también a la teleaudiencia. A César le quiero preguntar primero, acaban de aprobar un préstamo por el déficit de caja, que vendría a ser plata en tu bolsillo, digamos, plata en la caja de la institución, de 279.000 millones. No votaste a favor y quería saber por qué no votaste a favor. Gracias, Fito, por la salvedad, porque a veces vemos la noticia que la Junta Municipal aprobó y bueno, realmente estamos en concejales que tenemos otro criterio, no de manera consensuada o el mismo criterio, porque me adhería a un dictamen C, que era devolver a Intendencia la solicitud, no tratar hasta tanto ellos puedan aplicar su plan estratégico de recaudación y podamos ver un nivel más alto en la recaudación. Y bueno, otros colegas veían conveniente rechazar, el vocero habló de una ilegalidad de la solicitud. Entonces, pero más allá de si uno suma los votos, no alcanzábamos a contrarrestar la aprobación. Y bueno, y si me adhería al dictamen del colega Javier Pinto, fue porque conozco la situación crítica del municipio. Tuve la oportunidad de decirlo al propio intendente en persona, de manera sensata. Cuando los medios me llaman, intento describir la situación real, crítica, y al mismo tiempo intentar dejar un mensaje optimista para no tirar por el piso a la ciudadanía. Claro. Y bueno, ¿qué le dijiste al intendente? Y le dije que no era el momento para analizar esa solicitud. Sus técnicos hablan de la urgencia, porque ya no podría seguir la institución funcionando sin esta inyección financiera. Entonces le comenté mi criterio y le adelanté mi postura. Y bueno, realmente es otra responsabilidad, otro rol, otro papel de ser el ejecutivo, y ser contralor y concejal es otro rol. Entonces me mantuve firme en mi posición. ¿Cuál es la situación que ves, Amílcar, como economista? ¿Está en default, para no decir quiebra, la Municipalidad de Asunción? ¿No tiene fondos suficientes y no va a tener fondos suficientes para hacer frente a las deudas? Lo que estamos viendo es que en el capítulo de las inversiones, el municipio está teniendo la necesidad creciente de pagar vencimientos emitiendo nueva deuda, ¿no? Esto un poco me recuerda a lo que había pasado en su momento con Grecia. Es una situación bastante similar. Grecia en su momento se integró a la Unión Europea. Al hacerlo elevó su calificación crediticia y con eso accedió a un mayor volumen de crédito y también a tasas de interés más bajas, digamos. E inició un proceso de endeudamiento creciente. En aquel momento inclusive organizó unos Juegos Olímpicos. En un momento dado se filtró la información de que Grecia había adulterado, digamos, sus estadísticas nacionales, y eso, bueno, generó un pánico, digamos, en el mercado, al punto que en la siguiente emisión de bonos venían haciendo lo mismo, ahora pagando vencimientos anteriores con emisiones nuevas. Lo que llamamos un revolving, ¿verdad? Sí, eso una bicicleteada sería para nosotros. Sí. Eso en tanto y en cuanto exista una confianza en el emisor de parte de los mercados, es factible, ¿verdad? Funciona, digamos, ¿verdad? Pero a partir de aquel evento de la duda que surgió sobre las estadísticas de Grecia, ya no pudieron colocar nuevos bonos y bueno, ahí entraron en una situación de default, ¿verdad? Que es un poco similar a lo que está pasando en el municipio, ¿verdad? Hay señalamientos, denuncias, ¿verdad? De concejales de la ciudad de Asunción que dicen de que no se ha respetado, digamos, la regla que dice que las emisiones de bonos deben ser usadas en infraestructura, para financiar infraestructura y no en gasto corriente, ¿no? Y que con un concepto un tanto novedoso de una cuenta única mezclan, digamos, han mezclado
los recursos y han terminado utilizando los fondos provenientes de bonos en gasto corriente. Eso es lo que por lo menos se señala. Y también la Contraloría aparentemente confirma ese dato, ¿no? Entonces a partir de ahí surgen dudas, porque eso sería una malversación de fondos y bueno, yo creería de que eso debería llevar, ¿verdad?, a los acreedores a tener mucho más cuidado e incluso a esperar de que esto se aclare primero antes de seguir financiando esa bicicleta, ¿no? Pero acá hubo... Y eso es lo que le expone a una situación de default. Si el municipio no puede, digamos, hacer el revolving de esa deuda que es bastante grande y donde la necesidad de colocación, si uno mira en el tiempo, cada vez es mayor, va creciendo esa bola de nieve, ¿verdad? Entonces, si en algún momento, por desconfianza del mercado, de los proveedores de fondos, no logra, digamos, colocar nuevos bonos para con esos bonos pagar los vencimientos anteriores, lo expone a una situación de default. Claro, pero aquí hubo ya de hecho, un impago por parte del municipio a los bancos que fue aprobado cuando el propio intendente de Asunción le pide autorización a la Junta Municipal para dejar de pagar los préstamos. No estamos hablando de los bonos, ¿verdad? Estamos hablando de préstamos que eran ya por el déficit de caja, lo mismo que ahora vuelven a pedir. ¿Y cómo es que los bancos hacen la oferta? Porque acá no es vamos a ir a pedir. Hay una oferta de los bancos para cubrir esta necesidad. ¿Es así? Así es, Fito. Diferimos las cuotas que por información del Ejecutivo no alcanzaban a pagar. Claramente, como concejal de Junta Municipal, vas a acceder a un tiempo de gracia si el sistema bancario te permite. Ya tendrán sus estrategias el sistema financiero, los bancos, ya sea por subir tu interés por el riesgo que representa, tendrán, estoy seguro, en sus letras chicas del contrato o en su sistema legal que le ampara la seguridad, porque el municipio de Asunción es un municipio solvente. Sí. Cuando hablamos de cuenta a cobrar, cuando hablamos de inmuebles de dominio municipal privado, bueno, tenemos un potencial cuando hablamos de recaudación, pero la realidad de hoy, cuando tenés una cantidad de morosos, hace que vos no tengas la capacidad para enfrentar estas obligaciones. Y bueno, como yo le digo a los técnicos del Ejecutivo, tenemos que vivir la realidad, el presente, no la proyección ni el potencial. Entonces, las obligaciones ya están llegando a las narices del Ejecutivo y para enfrentar necesitan otros préstamos y yo vuelvo a repetir que creo que tenemos, me incluyo, pero a veces tenemos que hablar de manera real, que la Junta Municipal, ningún concejal tiene ni fuerza ni puede ejercer coercitivamente sobre las direcciones ejecutivas del intendente. Entonces, el Ejecutivo Municipal debe ejecutar un plan estratégico en su gestión y en su recaudación para ese potencial que tiene la ciudad de Asunción pueda llevar a un nivel más alto de recaudación. Ahora, ayer nos decía el concejal Álvaro Grau que no hubo una explicación de parte del Ejecutivo Municipal de en qué se iba a gastar esta plata, los 279.000 millones de guaraníes. ¿Es real que no hubo una explicación? Y el déficit temporal de caja que prevé la ley orgánica municipal le permite al Ejecutivo usar de manera discrecional esos fondos, pero hay colegas que creímos que de igual manera era prudente acceder a un plan de ejecución. O sea, me faltan 279.000 millones en caja para poder hacer frente a todas mis obligaciones, pido 279.000 y ahí voy a pagar todo lo que pueda pagar. Es más o menos esa es la explicación que da el Ejecutivo. No necesita dar explicaciones. Es lo que me falta en este momento y punto. Con esta normativa, él no está obligado a explicar, pero nosotros como contralores tenemos las atribuciones de solicitar. Lo hicimos más de una vez y en diferentes colegas, sea de mi partido, opositores, disidentes. Pero es genial porque si yo no tengo obligación de explicar y ni demostrar siquiera con números que me faltan 279.000 millones, yo puedo hipotecar el municipio. Porque puedo pedir 500.000 millones también. Y ustedes pueden aprobar o rechazar, pero se aprobó. A modo de aclarar, Fito,
O sea, todo ejecutivo, todo administrador público tiene la obligación de presentar documentos, Después. un proceso de adjudicación, de contratación, previo a eso un proceso de Presupuesto. contratación, posterior extractos, factura, pero la normativa del déficit temporal de caja no le obliga al momento de mandar la solicitud Sí. explicar para qué. Pero vuelvo a repetir, no porque no esté obligado, nosotros que tenemos la atribución de solicitar para mejor tranquilidad y funcionamiento del municipio, Sí. muchas veces es mejor aclarar y que todos tengamos una visibilidad en lo que se va a gastar. Ahí concuerdo con Claro, contigo. correcto. Es como, a ver, la Municipalidad de Asunción está bien económicamente, pero está mal financieramente. Siempre nos dicen eso, ¿verdad? Económicamente estamos bien porque tenemos tierras, edificios, tenemos, no sé, cuentas por cobrar, impuestos por cobrar. Pero financieramente estamos mal porque no hay plata en la caja suficiente para pagar sueldos, para pagar mantenimiento, para pagar recapado, para pagar combustible. No tenemos la plata suficiente. Esa es la realidad, Amílcar, en este momento. Sí, es más o menos esa la realidad, ¿verdad? Si uno considera los bienes, digamos, que tiene una solvencia para hacer frente a sus pasivos, pero quiero hacer digamos, marcar una pequeña diferencia en eso que acabamos de describir de lo que es el sector privado con respecto al sector público. Sí. Cuando uno evalúa la solvencia en un sector privado, digamos que muchos de los bienes que tiene una empresa, por ejemplo, son bienes que están para la venta, ¿verdad? Porque a eso se dedica, ese es el giro del negocio de una empresa. Sin embargo, en el caso del municipio, todos esos activos fijos que mencionamos, digamos, una gran parte de eso no se supone que esté para vender, ¿verdad? Liquidar, eso sería una situación extraordinaria en la cual el municipio se ve obligado, digamos, a reducir su activo fijo para con eso hacer frente a sus deudas. No, es una situación normal. Y acá lo que preocupa es eso que acabamos de decir, el déficit temporal de caja, que son 38 millones de dólares, esa cifra que acabas de mencionar, según algunas declaraciones que estuve viendo en los medios de comunicación. Como 10 años atrás, eso era 8 millones, 9 millones de dólares, ese déficit temporal. Hoy es 38. Si uno mira en una curva de tiempo, eso va creciendo a una tasa muy alta cada año. Y bueno, 38 millones de dólares sobre un municipio que recauda más o menos 130 en total, y de los cuales gasta alrededor de 90, ¿verdad?, en gastos operativos, gasto corriente, es ya una cifra bastante significativa, ¿verdad? Prácticamente un tercio de su recaudación total. Digamos que se está pidiendo como anticipo temporal Vender de las caja. tierras municipales sería como decir, me estoy comiendo las colas. O sea, ya estoy perdiendo el capital que tengo Sí. porque para poder pagar, Me veo obligado a liquidar activos fijos Claro. para con eso ir pagando mi deuda. estoy ¿no? perdiendo, no estoy ganando, porque estoy pagando sueldos, no estoy pagando inversiones, no estoy pagando infraestructura, no estoy pagando obras que van a ser para la ciudadanía, estoy pagando sueldos. Sí. Gastos corrientes estoy pagando. Estoy pagando el supermercado, el combustible, el pasaje, la comida en mi lugar de trabajo, y al final del año no tengo un bien. Estoy vendiendo mis bienes para poder financiar eso. Me gustaría iluminar un poco al respecto. El municipio tiene un potencial de recaudar y cumplir con su recaudación corriente, las obligaciones corrientes. ¿Verdad? Y yo te diría, si es que le utilizás y le haces trabajar con eficiencia a las administraciones desconcentradas del municipio, a las direcciones de recaudaciones, tenemos un potencial excelente, y ahí va acompañado con la fiscalización. Edificios que figuran como baldío, comercios que figuran como domicilio residencial. Entonces, fiscalización, recaudación, las administraciones desconcentradas, el potencial que tiene la capital es mucho mayor a las obligaciones corrientes. Sí. Pero y ahí quiero iluminar, los inmuebles de dominio privado, municipal, yo soy de una línea política que tenemos que preparar para ofrecer al sector privado, pero no para cubrir los préstamos ni las deudas. Para eso yo no me presto ni hoy. Pero entonces, ¿qué van a hacer, César? Porque Pero quiero más los diferenciar. 500.000 millones que eran para infraestructura lo usaron para gastos corrientes. No lo usaron para infraestructura. Los bonos no se usaron para infraestructura, usaron para gastos corrientes. Ya tenían déficit
de gasto corriente que financiaron con préstamos bancarios y ahora otros préstamos bancarios para el déficit. Tendríamos que discriminar bien. Y Sí. ahí es donde a veces nos perdemos. En 110 mil millones de guaraníes fueron invertidos en desarrollo pluviales. Sí. De los 860 de capital. Pero capital más intereses da 1.900.000 millones. O sea, Sí. entonces, en acceder a un crédito, ¿a qué tasa de interés? ¿En cuánto tiempo va a pagar? ¿Cómo está tu nivel de recaudación? No quisiera nomás yo satanizar lo que es la venta del inmueble de dominio municipal privado. Sí estoy en contra de que eso sea con el fin de cubrir gastos corrientes o deudas, ¿verdad? Sí. Pero el desarrollo de la ciudad, tenemos un ejemplo concreto y que todos pueden observar y todos están atentos a eso, que es la costanera, norte, sur, tiene un potencial gigantesco. Sí, para desarrollo inmobiliario, para negocios, para recaudación, Asunción tendría que recaudar muchísimo más. Pero la realidad que nos están mostrando en este momento es que la plata que yo saqué a largo plazo para construir una casa, la usé para pagar supermercado, combustible, sueldo, pasaje, etc. La plata que necesitaba para pagar sueldo, pasaje, combustible, saqué otro préstamo a corto plazo. No pude pagar ese préstamo a corto plazo. Pedí permiso para no pagar y ustedes me dijeron, ok. Y ahora saco otro préstamo a corto plazo para pagar lo mismo, para pagar sueldo, combustible, supermercado. Entonces lo que nos están demostrando es que no pueden pagar. Porque si están usando 3 fuentes distintas para pagar gastos corrientes, es que algo está pasando. No tienen suficiente dinero para pagar lo básico. No pueden pagar sueldos, no pueden pagar aguinaldos, no pueden pagar combustible, no pueden pagar arreglo de las calles y se endeudan y no invierten en infraestructura o invierten un poquito en infraestructura y el resto se va sueldos, 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 sueldos. Eso es lo que nos están mostrando. Yo no sé si estoy equivocado, Amílcar. No, y acá le agrego un poco al comentario, ¿verdad? Las autoridades yo creo que no son analistas, ¿verdad? No nos pueden venir a decir las autoridades y a contar, ¿verdad?, el diagnóstico de que hay un potencial de recaudación y no se recauda. Lo que se supone de las autoridades es que hagan el trabajo y recauden, ¿verdad? No que nos vengan a contar el diagnóstico. Para eso estamos los analistas en todo caso, ¿verdad?, que analizamos la situación. Pero las autoridades son ejecutivas, se supone que no están para venir a contarnos, sino más bien para resolver el problema, ¿verdad? Y de nada sirve un potencial si es que en la realidad lo que se recauda es la única realidad, ¿verdad? Y eso es lo que, en base a eso se debería ejecutar, ¿verdad? Una ley de responsabilidad fiscal, digamos, deberíamos respetar ese tipo de límites, ¿verdad?, que también existen en el ámbito municipal, de hasta qué porcentaje se puede ir a gasto corriente, etcétera, y trabajar en base a la recaudación real, no trabajar en base a un potencial, a un presupuesto extraordinario, gigantesco, que al final no se concreta porque no se recauda. Y repito, la Municipalidad de Asunción está, digamos, con un nivel de personal, digamos, enorme, ¿no? Sí. Y sin embargo, al mismo tiempo nos dicen que no pueden ellos recaudar. Claro. Digamos, mirado desde afuera es increíble, ¿verdad? Que con ese exceso de funcionarios no los pongan a trabajar y no hagan, digamos, lo que haya que hacer para aumentar esa recaudación, ¿verdad? Solamente la Junta Municipal tiene algo así como 1.200 funcionarios, ¿verdad? Finalmente se va casi todo en salario, en gasto corriente, y deja de cumplir la municipalidad su misión real, ¿verdad? La misión para la cual fue creada, que es brindar servicios a la ciudadanía. Si vos fueras intendente de Asunción, ¿qué harías, César? Quisiera antes responder o agregar, ¿verdad?, a lo expuesto por el economista. Yo no concuerdo. La autoridad debe ser analista, debe ser técnica y debe ser política. La autoridad está para analizar, la autoridad está para proyectar. Si tu autoridad no proyecta y no analiza, ¿cómo va a ejecutar? O sea, ahora, los analistas no acceden a las problemáticas de sindicales, de por derechos laborales, a los cuales levanto la bandera y admiro cómo muchas personas exigen. Y ahí la exigencia que tenemos de la autoridad es el nivel de mérito. Y ayorno a una exposición de un colega cuando dijo:
yo no me adhiero a saldar o a cubrir gastos corrientes de salario de personas que no tienen mérito Sí. en la función municipal. El concejal Blasco. Pero ahora tenemos funcionarios que tienen mérito, para ellos sí, pero hoy no podemos discriminar, no podemos generar, detallar quiénes son los que tienen mérito. Ahora, derechos laborales, problemáticas municipales, vecinales, analizar de manera técnica y política debe tener una autoridad. Correcto. ¿Y dónde está el problema? En la ineficiente recaudación de las administraciones desconcentradas y sus direcciones fiscalizadoras y recaudadoras. Por eso te puse algunos pequeños ejemplos cuando hablamos de un edificio que figura como baldío, un comercio que figura como casa residencial y muchos detalles más que nos va a dar el programa para explicar. No está ni siquiera, yo no quiero satanizar, acceder a una obligación crediticia. Yo juzgo y acuso a las direcciones que tienen la obligación de hacer un buen trabajo de fiscalización para que la dirección de recaudación tenga la información para recaudar de manera justa. No es justo que un comercio que tiene una lavandería pequeña y tiene un ingreso mediano declare la verdad, pague su patente comercial y tengamos un casino que declare que es un baldío. Entonces, por eso hablo de potencial. Sí. No es un potencial abstracto, es un potencial real, visible. Y si no se ejecuta, hay complicidad. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Es un tema del que vamos a seguir hablando porque parece que va para largo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fito, un gusto. Gracias, Nosotros nos vemos en instantes, ¿sí? Con Dante en La Jornada.